Un gran saludo para todos, hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Es un placer estar con ustedes en esta mañana, ya que agradezco a Dios en primer lugar y agradezco al hermano Edras también por enviarme el mensaje y me dijo que quería invitarnos a predicar este día. Y es para mí un privilegio, a mí me encanta hablar de la palabra de Dios. Y yo quisiera que cada uno de ustedes se fuera edificado a su casa. Hay muchas cosas que el pecado ha derrumbado en nuestras vidas, pero la palabra de Dios puede reedificar lo que el pecado ha destruido. Y el propósito de hoy es que cada uno de nosotros llevemos una bendita esperanza en nuestro corazón de que no estamos solos. Hay alguien que está peleando nuestra batalla. Nosotros solamente venimos y nos refugiamos en ese alguien que pelea por nosotros y es Cristo Jesús. Quizá en el boletín ustedes ya vieron el tema del mensaje, porque siempre me gusta ponerle tema, porque cuando nosotros ponemos el tema, el nombre al mensaje, ya ustedes se van haciendo la idea de qué vamos a hablar. Y yo quiero, hermanos, en esta mañana hablar de algo muy importante. Y es del juicio investigador. ¿Cuánto le tienen miedo al juicio? Ninguno. Qué bueno, hermanos. Pero saben, yo antes cuando oía hablar de juicio también se me engrifaba la piel. Pero hermanos, en este mensaje nos vamos a dar cuenta que no tenemos nada de qué temer del juicio. En primer lugar, el libro de los Salmos dice que los juicios de Dios son rectos y perfectos. El juicio de Dios es bueno. Porque yo pensaba antes que cuando se oía hablar del juicio, en el juicio Dios me iba a excluir del reino de los cielos. Pero saben, en este mensaje me doy cuenta de que Dios no nos quiere excluir del reino de los cielos. El juicio investigador, hermanos, es para que todas las criaturas que no tienen el privilegio de conocer los corazones, porque solamente Dios conoce nuestros pensamientos, solamente Dios conoce, escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Pero hay muchas criaturas que no podemos tener ese privilegio. Entonces, en el juicio investigador nos vamos a dar cuenta nosotros que Dios no hace trampas con nadie. Los juicios de Dios son rectos y perfectos. Así que si alguien se salvó legalmente, y el que se perdió también legalmente. Pero Dios no hace trampas de ninguna forma. Dios es recto. Vamos a ver, hermanos, ¿dónde se lleva a cabo el juicio? Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 14, 7. Apocalipsis 14, 7, hermanos, nos dice dónde se está realizando el juicio. 14, 7. Dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha, ¿qué cosa? Hermanos queridos, muchas veces cuando nosotros oímos hablar de juicio, nos imaginamos como que si es un evento que va a acontecer allá en el futuro. Pero la Biblia dice que la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. El juicio, hermanos, comienza desde 1844, comienza por los muertos y termina por los vivos. Y saben, el juicio ya está en calores. Pero la pregunta es, ¿dónde se realiza el juicio entonces? Daniel 7.
Daniel capítulo 7. Versículo 9 y 10. Mire lo que dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Mire qué importante. Aquí está describiendo el trono de Dios. Ahí el anciano de días que aparece es Dios mismo. Y describe el evento que está sucediendo en el trono de Dios. Dice que, ¿a dónde está el trono de Dios, hermanos? Está en el cielo. Entonces, todo este evento que describe aquí Daniel, acontece ¿dónde? En el cielo. Y noten ustedes, allá al final del versículo que leímos, del versículo 10, no lo olvidemos porque más adelantito vamos a comprender algo muy importante. Dice que los libros fueron, ¿qué cosa? Abiertos. La pregunta es, ¿cuántos estaremos ahí frente al tribunal de Cristo? ¿Alguien tiene 2 Corintios 5:10? 2 Corintios 5:10, si el que lo encuentre lo puede leer, hermanos. Es necesario que todos, ¿cuántos hermanos estamos incluidos en ese todo? Todo es todo. Y no hay palabra que sea más abarcante que todos. Y si dice, es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, entonces todos estaremos por ahí. Ahora la pregunta es, ¿el juicio se realiza en el cielo? ¿Todos vamos a compadecer ante el juicio? Entonces, el juicio es antes de la venida de Cristo Jesús. Y nadie va a poder subir al cielo antes de la venida de Cristo. Entonces, ¿cómo es que el juicio se realiza en el cielo y todos compadeceremos allá? Por eso ahí dice el versículo que leímos en Daniel, y los libros fueron, ¿qué cosa? Abiertos. Usted y yo no estaremos allá físicamente, estaremos a través de ¿qué? De los libros. ¿Saben ustedes que hay un libro en el cielo donde se está anotando todas nuestras acciones, sean buenas o sean malas? A la hora de pasar, ese libro es que es abierto, donde están escritas todas nuestras acciones. Entonces, puede ser que en este momento Dios esté pasando todas mis acciones. Ahora hay otra pregunta bien importante. Y yo aquí sí quiero dejar bien clarito una cosa. Y esta pregunta la puede encontrar usted en la fe de Jesús también. ¿A base de qué vamos a ser juzgados? Yo quiero que vayamos a Santiago 2 y esto quiero dejarlo bien claro. Quiero que entendamos bien cómo es el proceso de que somos juzgados a través de la santa ley de Dios. Santiago 2:12, si no me equivoco. Si alguien lo encuentra, lo puede leer, hermanos. Santiago 2:12. Y nos dice, así hablad y así haced los que habéis de ser juzgados, ¿por medio de qué?
por la ley de la libertad. Yo pregunto una cosa. ¿Con qué a la hora de juzgarnos Dios, con qué va a comparar Dios nuestras acciones, hermanos? Con la santa ley. Dios va a comparar mis obras con las obras de la ley para saber si mis obras estuvieron en armonía con su santa ley. ¿Cómo le dijo Dios al rey Belsasar, hermanos? En la lectura bíblica. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado, ¿qué cosa? Falto. ¿Saben qué hizo Dios? Dios comparó las obras, pesó las obras del rey Belsasar con las obras de la ley. Y como Belsasar no estaba viviendo en armonía con la ley de Dios, a la hora que Dios pesó sus acciones, sus obras con la santa ley, salió falto porque no estaba viviendo en armonía, en obediencia con la ley de Dios. ¿Saben qué estaba haciendo Belsasar? Había ido a traer las copas del templo y habían tomado vino y habían adorado a otros dioses. Cuando la ley dice que no debemos tener dioses ajenos delante de ¿quién? De Dios. No le debemos rendir culto a otro Dios que no sea el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y en ese momento en que Belsasar estaba desobedeciendo el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni les honrarás culto, es en ese momento donde Dios pesa sus acciones y vio Dios que no estaba en armonía con su santa ley. Si no vivimos en armonía con la ley de Dios, mis amados hermanos, en aquel día que sean comparadas nuestras acciones con la santa ley de Dios, vamos a ser hallados faltos igual a que el rey Belsasar. Es importante vivir en armonía con la ley de Dios. Es importante obedecer la ley de Dios. ¿Qué pasaría si Dios pesara, mis hermanos, mis acciones con aquel mandamiento que dice no cometerás adulterio? ¿Cómo saldría yo si Dios pesara mis acciones, mis obras con aquel mandamiento que dice no cometerás adulterio? Y muchos podemos decir, no, pero si yo no he cometido adulterio. Saben, el pecado no solo es acción, el pecado también es ¿cómo? Dijo Jesús un día, si alguien ve a una mujer para codiciar y la codicia en su corazón, ¿qué pasó ya? Ya cometió adulterio. O sea que para pecar no es necesario ¿qué cosa? Ir a la acción. ¿Basta con qué? Y recuerden que Dios sabe lo que estamos pensando. Y yo he aprendido un secreto para no cometer ese error, porque todos los hombres hemos cometido ese error y soy sincero. Pero hay una cosa importante para no ver a las mujeres con ese tipo de deseo, de mirada. Depende cómo usted ve a las muchachas, a las mujeres. Si las queremos ver como un objeto que las podemos codiciar o las vemos como hijas de Dios. Y el secreto para no cometer ese pecado en nuestro pensamiento es cada vez que usted vea a una mujer, véala como una hija de Dios. Y nadie se va a atrever a codiciar lo que le pertenece a Dios. Cuando usted ve a la muchacha, a la hermana, la ve como una hija de Dios. Eso es importante para poder vencer ese problema. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si mis acciones son pesadas con el mandamiento que dice no levantarás falso testimonio? ¿Saben? Como les decía aquí anteriormente, el pecado no solo es acción, a veces dice la Biblia también, el que aborrece a su hermano es ¿qué cosa? Homicida. Así que no es necesario agarrar
un palo, ir a golpear al hermano y quitarle la vida para ser homicida. Homicida es alguien que le quita la vida a otro, pero dice que basta con odiar al hermano y ya somos homicidas. Así que no nos conformemos con decir, no, pero si yo no hago esto, no, si yo no hago aquello. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Es lo que es importante. Dice la Escritura, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es verdadero, si hay virtud alguna en esto, pensad. Tenemos que tener cuidado hasta lo que pensamos. Y hermanos, si fuésemos pesados con el mandamiento que dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y ahí también es otro problema que hay en nosotros. Como decimos en El Salvador, muchas veces de una hormiga hacemos un elefante. Esa palabra está en El Salvador, que a veces escuchamos una cosa y ya cuando se la vamos a contar al hermano le vamos a contar otra cosa diferente, otra cosa más grande. Tal vez el hermano estaba haciendo una cosita poquita, pero cuando llevamos allá le vamos a armar un gran cuento al otro. La comunicación es buena, pero no debemos de dar mala comunicación. Y he aprendido una cosa, hermanos, en la vida, a no desacreditar al hermano. Aunque sea cierto, siempre es bueno ir en silencio con las cosas. La Biblia dice que si un hermano está pecando, debemos de ir con él solo. Siempre debemos de mejor ir cubriendo al hermano, no aceptando lo que está haciendo, sino que a no exponer al hermano, porque saben, da pena que toda la gente sepa lo que hemos andado haciendo. Ahora entonces, hermanos, debemos de tener bastante cuidado en eso. Así de que Dios va a pesar nuestras acciones con las obras de la ley. Y dijimos que si no vivimos en armonía, en obediencia a la ley de Dios, no en aquel día vamos a ser hallados faltos. Entonces, si Dios va a pesar nuestras acciones con las obras de la ley, Dios nos va a juzgar a través de la ley. Yo pregunto, ¿cuántos hemos desobedecido la ley de Dios? Romanos 3:10. Romanos 3:10 al 12. Si alguien lo encuentra, lo puede leer, hermanos, primero. A mí me gusta que todos participemos en la lectura de la Biblia. Me gusta que todos estemos bien sintonizados. Romanos 3:10 al 12. Por eso me gusta dar la oportunidad que todos estudiemos. Saben, este versículo me da tristeza, casi no me gusta. Pero saben, si lo que dice es real, se lo voy a volver a leer. Como está escrito, no hay justo, ¿cuántos? Ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Ay, hermanos queridos, esto es triste. Pero la gran pregunta es, si no hay ninguno bueno, no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno, ¿por qué entonces en el día del que seamos pasados frente al tribunal de Cristo, unos serán apartados para vida y otros para muerte?
Unos para vida eterna, otros para condenación. Entonces, si no hay ninguno que sea justo, no hay ninguno que haga lo bueno, entonces, ¿qué es lo que hará la diferencia en ese día? Que unos saldrán aprobados y otros serán reprobados. ¿Saben? Les voy a decir qué es lo que hace la diferencia. Nosotros somos malos por naturaleza. Nuestras obras son malas. Ninguno es bueno. Como le dijo Jesús al joven rico, no me llames bueno, ninguno es bueno. Solamente Dios sabe. ¿Qué hará la diferencia entonces cuando seamos juzgados todos? Cuando Dios diga, este va para vida eterna, este a condenación eterna. ¿Saben ustedes que cuando Cristo vino a este mundo, vino a vivir una vida ¿cómo? Perfecta? Y yo quiero compartir con ustedes unos textos bíblicos aquí que nos hablan acerca de la vida de Jesús aquí en la tierra. Primera de Pedro, miren lo que dice. Y yo quiero que usted le ponga bastante atención a esto. Primera de Pedro 1:9, si no me equivoco, hermanos. Perdón. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin ¿qué? Y sin contaminación. ¿Y qué dice también Hebreos 4:15? Hebreos 4:15, si alguien lo encuentra primero, lo puede leer. ¿Cómo describe la vida de Jesús ahí? Me gustó ese en coro, me gustó así. Me gusta, yo me hubiera gustado que toda la iglesia hubiera repetido un tiempo. Me gustó ese coro. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, pero sin. Jesús fue tentado según nuestra semejanza. Jesús pasó la tentación de usted, pasó la tentación de usted y mía, pero Él no pecó. Y miren lo que dice Isaías. Isaías 53:9, hermanos. Isaías 53:9. Si alguien lo encuentra y se lo pueden leer en coro, mejor todavía. 53:9. ¿Cómo describen esos textos bíblicos la vida de Jesús aquí en la tierra? Sin pecado, una vida perfecta. Ahora bien, nosotros somos malos, pero cuando venimos a Cristo, aceptamos a Cristo. ¿Para qué creen ustedes que Dios vivió esa vida perfecta aquí en la tierra? Jesús vivió una vida perfecta porque es parte del ministerio de salvación de Dios, la vida perfecta de Cristo. Porque no había otro medio como el ser humano pudiese salir libre en el día del juicio. Solamente aquel que viene y acepta a Cristo Jesús. Jesús viene y cubre nuestra vida imperfecta con su vida perfecta. Cada vez que usted se entrega a Jesús, usted se rinde a los pies de Cristo y le acepta como su único y suficiente Salvador. Jesús le acredita su vida perfecta. Y ahora su vida imperfecta queda cubierta con la vida perfecta de Cristo. Ahora, en el momento que yo paso a ser juzgado, mi vida está cubierta ¿con qué? Con la vida perfecta de Cristo Jesús. Ahora yo ya no soy juzgado por mis obras imperfectas, soy juzgado por las obras perfectas, porque ahora ya no me represento solo frente al tribunal de Cristo, ya no me represento a mí solo, sino Cristo Jesús me representa. Y cuando ahora soy juzgado, las obras que aparecen delante de Dios son las obras de Cristo. Y las obras de Cristo siempre son buenas. Así que si yo me salvo, hermanos, no tengo nada de qué
gloriarme, porque no me salvé por mis propias obras, sino por las obras de Cristo Jesús. Solamente, ¿qué hice yo? Aceptar a Cristo Jesús, dejar que Cristo Jesús cubriera mi vida imperfecta con su vida perfecta. Y cuando nuestra vida imperfecta está escondida en la vida perfecta de Jesús, no tiene de qué tenerle miedo al juicio. Usted puede ser juzgado a la hora que sea, cuando su vida está escondida en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Crucificado estoy juntamente con Él. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que la vida de Cristo cubrió su vida imperfecta. Ya no vive Él, Cristo vive en Él. Ahora, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer para que Cristo Jesús nos cubra? Entonces, recibirle en nuestro corazón. Allá en San Juan 1:12 dice: y a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser, ¿qué cosa? Llamados hijos e hijas de Dios. Para que la vida de Cristo nos cubra, tenemos que recibirle en nuestro corazón. Entonces, cuando recibimos a Cristo, Él nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando estamos parados frente al tribunal de Cristo, ya Dios nos ve como hijos. Y yo quiero invitarle a usted ahora, de aquí en adelante puede salir por esa puerta siendo llamado hijo de Dios. Y puede salir confiado que puede ser juzgado en cualquier momento que sea, pero que ya no vive usted su propia vida. Cristo vive en usted. Ya no estamos para complacer mis deseos, ya no estoy para complacer mis deseos, sino para complacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos quieren irse con esa esperanza gloriosa a su casa? Yo no sé si vamos a cantar el último canto, sé quién es la encargada de cantar, pero yo quiero que a través de este canto usted le diga a Cristo Jesús: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Pásenme.